es restablecer lo que España tenía antes, lo que siempre hemos sido, que es un pueblo étnica, cultural y religiosamente homogéneo. No aportas nada a la sociedad, ¿no? Un jardinero en una guerra no aporta nada, un guerrero en un jardín es otra cosa, ¿no? Ese es el principio. Hay personas que tú realmente les preguntas y te dicen que un hispanoamericano es igual de español que un español que ha nacido en España y que sus padres son españoles y que sus abuelos son españoles y así sucesivamente. Claro, a lo que debes contestar, yo no soy igual de ecuatoriano que tú. Sería el contrapunto, no tiene mucho sentido. Bueno, me ha llegado que le están echando bastante la bronca a Pedro Sánchez entre sus socios europeos. No podía saberse. Sí. De hecho, es que hay bufetes enteros de abogados dedicados a ayudar a los inmigrantes a conseguir ayudas sociales. O sea, y están haciendo un negocio increíble, Abogados, además, muchos de ellos españoles. Bueno, los mayores enemigos de la patria siempre han sido los traidores. Nayara, gracias por venir al podcast. A ti por invitarme. Un placer, hombre. Nayara, eres activista y estudiante. Sí. ¿Estudiante de qué? Derecho y filosofía. Derecho y filosofía, como no podía ser de otra forma. Sí. Natural de Barcelona y ahora vives en Madrid. Correcto. ¿Por qué te has venido a Madrid? Pues me he venido a Madrid por diversos motivos. En primer lugar, por amor, porque mi novio es de Madrid y bueno, queríamos empezar ya un proyecto conjunto. Y yo siempre desde pequeña mi sueño había sido vivir en la capital, aunque fuera brevemente. Entonces vimos que cuadraban más o menos las cosas con sus complicaciones, pero aquí estoy. Y también para poder estudiar la carrera de Derecho y Filosofía que no existe en Barcelona. Y me atraía mucho ese doble grado, pues ese conjunto entre las leyes y lo que es algo más teórico e intelectual, que es lo que a mí me interesa en cierta manera. Así que por eso estoy aquí. Sí. Poner la ley al servicio de la ciudadanía y no la ciudadanía al servicio de la ley, quizá. Correcto, sí. Esa capa de humanidad que falta a nivel institucional. Sí, al final, para mí, y además cuando estudias Derecho, se ve mucho lo que son los abogados y los juristas a día de hoy, son tecnócratas del poder. No se responde mucho a la originalidad o a las propuestas de cómo puede cambiar el ordenamiento para una ciudad, para que el pueblo viva bien, sino que simplemente se acata lo que dice el Código Civil y no tienes mucho. En Frente Obrero los llamarían mercenarios del poder. Sí, algo así. Bueno, mira, me gustaría profundizar, para entrar en el podcast, ¿vale?, en tu parte de activismo, porque estás relacionada con muchos movimientos, todos identitarios. Sí. Bueno, sí, identitarios y o nacionalistas. Sí. Entonces, me gustaría que me contases un poquito en qué movimientos estás involucrada. Es verdad que hay algunos que son muy específicos, quizá por franja de edad, lo cual es muy interesante, sobre todo en la juventud. Y vamos a profundizar en eso. Cuéntame. Pues estoy involucrada principalmente en el grupo Reconquista España, que bueno, es un grupo que encontramos una cuenta de activismo, pero que no estaba muy activa todavía, era más de estética y vídeos chulos. Samurái de Occidente. Relacionados, sí, habían relaciones con Samurái de Occidente, efectivamente. Y bueno, yo cumplí 18 años y yo tenía ganas de activarme en el mundo de la militancia, en el mundo del activismo. Y nada, encontramos esta cuenta, encontramos a este chaval y le dijimos, oye, pues pongo mi cara y empezamos a hacer vídeos y a activar esto un poco más. Y nada, o sea, eres la cara visible de esa asociación. Soy la cara visible, soy la portavoz. Desde entonces hemos sumado muchos más portavoces. Tony, Alex, Víctor, somos ya un grupito ya asentado. Y desde entonces hacemos sobre todo activismo online, porque creemos que a día de hoy las redes sociales, lo que se mueve en redes sociales es muy importante, se refleja de manera muy visible en la vida real y además me lo han dicho personas que trabajan en el Estado, personas que trabajan en el gobierno, personas que son insiders, ¿no? Me han dicho que nuestro activismo se nota a la hora de cómo se mueve y principalmente en redes sociales. Luego es verdad que también hacemos obviamente activismo fuera de las redes sociales, de la vida real, que también es muy importante mantener eso. Pues hemos hecho manifestaciones, pegadas de carteles, pues cosas típicas del ambiente del activismo. Y también algunas formaciones culturales interesantes con Barraicoa en Barcelona, por ejemplo, o también hacemos, sobre todo para hombres, entrenamientos y días de deporte. Y nos dedicamos un poco a eso, a entrenar y formar chavales y hacer camaradería, como se llama. Y
y que eso tenga ese mensaje, cale en la juventud y cale en nuestros activistas y que cale eso después en la vida real y que se manifieste en todos nuestros ámbitos de la vida. Yo creo que eso es una de las principales diferencias entre los dos tipos de movimiento que pueden recuperar una sociedad ordenada. Por si quieres profundizar ahí un poco, porque mucha gente, sobre todo que no está relacionada o que no ha tenido contacto con este mundillo, con esta corriente de opinión, vamos a llamarlo, ¿vale? Se pierde mucho cuando ve que en una convención, ¿no? Que vas a hablar de filosofía, de derecho, de ética, de jurismo, de cosas relacionadas con el servicio civil, hay un entrenamiento de artes marciales. O se vigila la alimentación, o cuentas macros, o haces exactamente eso, un grupo de camaradería, te reúnes junto al fuego y te pones a leer el Quijote, por ejemplo, sí. ¿No? Ese tipo de cosas. Cuéntanos un poquito ahí, ¿cómo lo ves? Porque sobre todo para los jóvenes eso es extremadamente atractivo. Sí, es muy atractivo y creo que es buenísimo. Creo que es buenísimo porque das a entender a la juventud que, bueno, o sea, el discurso político está muy bien hablar, pero eso tiene que tener un efecto en tu persona. Tienes que dar ejemplo a los demás para un poco predicar, ¿no? Y sí, los entrenamientos es una cosa muy llamativa, sobre todo para los hombres, que nos han sacado varios artículos al respecto, porque parece ser que entrenar es como una cosa de fachagimbros, sí, claro. En La Sexta lo han puesto, vamos, sí. Han tenido programas solo con eso. Sí, no, o sea... Para sorpresa de nadie. Es algo que se me escapa de mi comprensión, cómo llevar a unos chavales a que entrenen es algo negativo o no sé, tiene algún efecto negativo en la sociedad, todo lo contrario, creo que es un ejemplo y es algo que se ha perdido, pues la masculinidad y que los hombres pues puedan ejercer cierta violencia de manera ordenada y de manera que no es con un fin negativo, sino todo lo contrario, con el fin de estrechar lazos, que es que al final es un poco como nos olvidamos un poco de esta esencia que tiene el hombre, ¿no? Parece ser que se tiene que desprender de ella y creo que es algo altamente positivo que hagan este tipo de entrenamientos. Por clarificar, yo creo que aquí podemos citar a grandes figuras del pensamiento, desde Jordan B. Peterson, Jocko Willink, un montón de gente podemos decir, si eres completamente inofensivo, o sea, no aportas nada a la sociedad, ¿no? Un jardinero en una guerra no aporta nada, un guerrero en un jardín, pues es otra cosa, ¿no? Sería ese el principio. Vale. El ser capaz, voy a profundizar un poquito más en esto, precisamente para la audiencia, ahora te sigo en tu línea, porque hay varios invitados que han venido aquí al podcast que han comentado algo muy parecido y siempre es algo que se critica mucho y debería ser todo lo contrario. Creo que, como dice Jordan Peterson, por seguir un poco con la cita, una persona que es capaz de ejercer la violencia, que es un monstruo y aprende a controlarse, es una persona perfectamente válida para todo en la vida, porque sabe que tiene la capacidad de ejercer esa violencia sobre otros, pero decide voluntariamente contenerla o decide voluntariamente utilizarla para otra cosa. Es lo que decimos de los vigilantes del muro, ¿no? El muro hay que vigilarlo por gente capaz de ejercer la violencia de forma más profesional y capacitada que los que están enfrente, que la van a ejercer indudablemente contra los ciudadanos indefensos que están detrás de ese muro. Sí. Ese es el principio del activismo. Sí. Vale. Tengo un montón de preguntas relacionadas con todos tus vídeos y con todas las historias. Lo hemos hecho diferentes personas y de diferente ideología política. Vale. Entonces, antes de entrar en esto, quiero dejar claro también para la audiencia otra cosa. Y es que esto no va ni de derecha ni de izquierda. No vas a permitir esa cuña, ¿vale? Porque, curiosamente, un identitario puede tener muchísimo más que ver con alguien de la vertiente opuesta, que sea nacionalista, que con la persona moderada, que lo que hace es ver la sexta. Vamos a ponerlo así por entendernos, ¿no? Y que dicen que somos todos fachabros porque vamos al gimnasio. Eso sería la cuña, ¿bien? Entonces, por empezar con la batería, aquí un poquito que tenemos preparada, ¿has tenido algún problema por militar de forma activa y pública con lo que defiendes? Pues yo creo que a día de hoy todavía no. Todavía. Digo todavía porque ya hay varias personas que me han estado alertando de lo que puede pasar y al final pues es un sacrificio que haces. O sea, poner tu cara y poner tus apellidos en algo como que es el activismo, pues ya te condenas un poco a ciertas cosas. Quizá problemas con la universidad. No lo digo, en mi experiencia todavía no soy una persona muy conocida, todavía tampoco.
pero sé personas que sí que han tenido problemas en la universidad, en el trabajo, que en el trabajo descubren su faceta, ¿no? Y la despiden y van de trabajo en trabajo. Entonces, yo todavía no he recibido alguna amenaza. Típicos comentarios de Instagram, ¿no? Sí, en Instagram o mensajes incluso, no solo de extranjeros, que también, pero sino también de personas como nosotros, españoles, bueno, que no están de acuerdo con mi mensaje y creen que lo más acertado es enviar un mensaje diciendo, si te pillo, te mato. Pero son demócratas. Son demócratas, Claro. sí, Viva seguramente la lo sean. socialdemocracia. Seguramente Sí. lo sean. Entonces, todavía no me ha supuesto mucho problema, ¿no? Voy a coger de ahí una cosa que acabas de decir que me parece muy interesante y de hecho lo habíamos pensado antes, que es el tema de los extranjeros con el mensaje. Porque muchas veces se confunde el mensaje de remigración con expulsión masiva a todo el que no sea de aquí, que no tiene nada que ver. Entonces, si quieres, explícanos un poquito el activismo de remigración, que además ahora, gracias a Eva Hablar, a quien somos extremados fans, no voy a decir, pero bueno, estamos muy agradecidos como ciudadanos europeos que alguien como ella, por decir lo que dice, defienda los derechos de los ciudadanos europeos naturales en el Parlamento de Adoradores de Satán, que hay en Bruselas, y que gracias a ello le hayan retirado el visado para visitar el Reino Unido, me parece también maravilloso, significa que está haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, pues cuéntanos así un poquito. A ver. Sobre el concepto de remigración. Sí, claro, cuéntanos en qué va. A ver, el concepto de la remigración es algo que todavía está en fases iniciales, pese a que es un eslogan que se lleva diciendo desde hace bastante tiempo. Sobre todo Martin Sellner es un gran propulsor de este término. Sacó un libro que hace poco lo tradujo EAS al español. Y bueno, yo lo tengo y me lo estoy leyendo y recomiendo a todo el mundo que esté interesado en esto leérselo. Porque bueno, es el inicio, ¿no?, de todo este movimiento que a día de hoy se hace más fuerte y creo que es uno de los términos que va a definir la política en la próxima década. El término de remigración no tiene o sea, no es que tenga una definición concreta en la Real Academia Española. O sea, no hay unas cuotas de quién se tiene que ir, quién se tiene que quedar, no, o sea, no viene bien definido. Por eso muchos se confunden por lo que algunos llaman la remigración, unos dicen que solo los ilegales, otros dicen que no, que todo el mundo. Si a mí me preguntas, personalmente, yo creo que tenemos que aspirar al 0% de extranjeros en España. Yo creo que desde mi punto de vista hay que aspirar a máximas y siempre es el 0%. Después, esto jurídicamente, administrativamente, se tiene que ver cómo hacer. Creo que sería una victoria al corto o mediano plazo un 50%. O sea, no es, ¿cómo decirlo? No es una cosa que haya un camino decidido de cómo hacer la remigración, porque todavía no es así. Se está estudiando cómo se puede hacer a nivel europeo, a nivel español, se está estudiando incluso, pero no, o sea, hay mucha confusión porque no hay un significado concreto. Es que ese es el problema, que según a quien preguntes. Exacto. Es contradictorio. Incluso. Es contradictorio. Pero yo creo que los jóvenes, cuando hablamos de la remigración, y si me preguntas a mí concretamente, es la expulsión de todo aquel que no sea español de nuestro país. Al final creo que España, como cualquier nación europea, se define por unas características que son etnoculturales y que pues son la lengua, la cultura, la religión incluso, y el compuesto étnico, ¿no? Pues la herencia de sangre que tiene cada español. Y eso, al final, yo creo que hay que luchar porque se vuelva a restablecer la normalidad que siempre ha tenido España, que es un pueblo absolutamente homogéneo, sanguíneamente, culturalmente. Y yo creo que la remigración es ¿cómo decirlo? El trabajo, es la misión política para restablecer lo que nos han quitado. No para algo nuevo, no para crear algo que nunca hemos tenido, ¿no? Un estado biológico, biologicismos, ¿no?, de la raza blanca. Sí, un endostado. Sí. No, o sea, es restablecer lo que España tenía antes, lo que siempre hemos sido, que es un pueblo étnica, cultural y religiosamente homogéneo. Vale, ¿cómo reconciliamos el 0% con las leyes de Indias y el hispanismo como obra de hermanamiento universal? La hispanidad es un concepto histórico muy interesante
Y desde luego creo que es innegable que ha existido una leyenda negra que ha hecho que durante ciertos años nos sintiéramos avergonzados o sintiéramos que no podíamos reivindicar cierta Sigue parte pasando en todas las de nuestra generaciones historia. anteriores, ¿eh? Es una locura. Creo que sigue pasando, pero creo que no tanto. Creo que en los jóvenes no. En los jóvenes no. Exacto. En los jóvenes no. Pero ¿qué problema ha pasado también? Que toda esta reivindicación de la historia española, que puede parecer algo positivo bueno, es positivo, ha derivado en una leyenda rosa. Es decir, en una idealización de lo que fue el Imperio Español y de lo que fue la conquista de América. Y esto se hace adaptando una terminología que es la que utiliza la izquierda, precisamente. No, es que España no fue racista porque, claro, hicimos el mestizaje. O España fue el primer estado feminista porque tuvimos a Isabel la Católica. Y yo creo que es hacer lo mismo que hacen nuestros enemigos, que es mirar el pasado con las gafas del presente. Yo creo que la hispanidad creo que la hispanidad a día de hoy no existe. O sea, creo que es una cosa que sus naciones llevan existiendo muchísimos años, y creo que las personas que vienen a España, que vienen de Sudamérica, se sienten más de Ecuador, de Bolivia, de estos países que podemos argumentar que son un poco ficticios, que de lo que son inventos masones. Sí, de lo que es la supuesta hispanidad. De lo que es la supuesta hispanidad. Yo creo que hay creo que hay influencias en la historia española, tanto negativas como demasiado positivas. Tú miras las leyes que se hicieron en las Indias y habían leyes discriminatorias hacia los indios, de los españoles, en plan, pues como por ejemplo que no podían montar a caballo, no podían pasar por la península bajo ninguna circunstancia. El tema del mestizaje es algo muy controversial porque, sobre todo, o sea, no es una cosa que los reyes católicos dijeran, venga, todos a mezclarse, que es como se suele pensar, ¿no? No fue realmente así, hubieron algunas mezclas, sobre todo muy estratégicas políticamente, pero la mayoría de ellas se dieron ya durante las independencias, preindependencias, independencias de las colonias, bueno, de los virreinatos, es cuando se dio la mayoría del mestizaje. Entonces, y durante la hispanidad todavía existía algo que es muy importante, era muy importante y para mí es muy importante, que es la sangre, que es el derecho de sangre, que es pues continuar un legado sanguíneo que heredaron tus antepasados. Entonces, la hispanidad ha servido también como gran excusa política para dentro de incluso sectores de la derecha y conservadores para decir que no, que cualquier persona que venga del continente americano es bienvenida en España. Bueno, pero eso yo creo que es más por un tema de votos, coge la izquierda y te legaliza 1 millón de marroquíes y coge la derecha. Yo creo que es un tema de poder político a corto plazo. Creo, en mi opinión, creo que hay algo de eso, sí. Desde luego, seguramente hay algo de eso, pero hay muchos que lo creen fervientemente. Bueno, claro, el votante medio se cree todo lo que sale en la caja. Eso es así. Sí, pero, o sea, hay personas que tú realmente les preguntas y te dicen que un hispanoamericano es igual de español que un español que ha nacido en España y que sus padres son españoles y que sus abuelos son españoles y así sucesivamente. Claro, a lo que debes contestar, yo no soy igual de ecuatoriano que tú, ¿no? Sería el contrapunto, no tiene mucho sentido. Es que... No, y bueno, o sea, para mí creo que es algo que tenemos que estar orgullosos de que nuestros antepasados hicieron tal hazaña. Creo que es algo muy importante en la historia de España, creo que desde luego nos desmarca absolutamente de muchos países, ¿no? La gran obra que fue, pero no podemos seguir, o sea, no podemos dejar que se utilice como excusa para discursos políticos a día de hoy, y sobre todo creo que tenemos que avanzar. Creo que no podemos seguir viviendo de las glorias del pasado, creo que necesitamos nuevos mitos y nuevos influjos por los que actuar. O sea, creo que si nos tenemos que ir hasta la conquista de América para encontrar el significado de nuestro patriotismo, de nuestro nacionalismo, creo que entonces habla peor de nosotros que bien. O sea, porque significa que a día de hoy, o en nuestro pasado reciente o en nuestro presente, no hay ninguna razón para sentirte orgulloso de ser español, que es que te tienes que ir a los Reyes Católicos, ¿no? Entonces, somos bárbaros viviendo en las ruinas de una civilización superior. Sí, bueno,
esa frase tiene algo de verdad, pero creo que si tenemos ese sentimiento es porque tenemos que construir un presente y un futuro nuevo del que nos podamos sentir orgullosos, no simplemente recurrir solo a los libros de historia, que es muy importante también, desde luego. Hay este concepto que lo acuña Guillaume Fay, que es un escritor francés muy importante en lo que es el flujo de la nueva derecha francesa, que es arqueofuturismo, que es un concepto que a mí me fascina porque es mirar al futuro y construir un futuro, pero sin dejar de lado el pasado, ¿no? Pero no es atascarte en el pasado, no es anclarte a él, no es decir, no, tenemos que volver al antiguo régimen y tenemos que restablecer el Imperio Español y los fueros. Está bien tener en cuenta que ese es nuestro pasado y que ahí es de donde venimos, pero no anclarnos a él, que eso nos sirva y que tengamos las lecciones necesarias para construir un futuro incluso mejor que nuestro pasado y del que nos podamos sentir orgullosos igualmente. Claro, como bien has dicho antes, uno de los principales problemas vamos a llamarlo el intelectualismo moderno, porque da igual la vertiente de la que sea, es juzgar hechos del pasado con el marco mental del presente. Entonces, efectivamente, eso, cuanto más atrás te vayas, ya si te vas al Imperio Romano, por cierto, ¿cuántas veces piensas en el Imperio Romano al día? Yo pienso bastante, aunque me gustan más los griegos, pero... Bien. Pues eso, si te vas tan atrás, es normal que haya incongruencias y cosas irreconciliables, ¿no? Porque, entre otras cosas, las naciones-estado modernas no tienen nada que ver con las naciones-estado antiguas. Claro. Ni siquiera los sistemas de gobierno, no digamos ya la percepción del mundo, la percepción del universo. Mira, yo pondría... van a pensar los oyentes que estoy obsesionado, pero es que cuando ves la verdad no puedes dejar de verla. Pero yo lo pondría en el inicio de la masonería como la conocemos hoy, porque es que hay una diferencia brutal entre la acción política a partir de mediados del siglo XIX o incluso principios del siglo XIX con antes. Y siempre ha sido en contra de España. O sea, si hay un país perjudicado, si hay una identidad perjudicada, si hay algo perjudicado por toda esa corriente nueva de la revolución humanista del siglo XIX, sin duda, ha sido nuestro país y aún así, aquí sigue. Así que, como decía Bismarck, ¿no? Somos el pueblo más fuerte de la historia porque no nos han conseguido derrotar ni nosotros mismos. Que sería así. Sobre todo es algo muy generacional. Sí. Los mayores suelen pensar que la hispanidad es lo que más guay es, que, sí. O sea, completamente respetable si ese es tu periodo de la historia favorita de España. Pero es que además eso lo utilizan de excusa para importar millones de hispanoamericanos a España, ¿no? Y en plan, bueno, ellos son nuestros hermanos espirituales. Y claro, los jóvenes pensamos que eso es un error. Es que yo eso no lo entiendo. O sea, es que no lo termino de comprender. Porque es como robar el talento al país local, con lo cual el país local nunca jamás va a conseguir nada. No sé, no me cabe en la cabeza. O sea, a mí no se me cabe en la cabeza irme de España. No termino de entender, no sé. Ya. O sea, bueno, sí, Juan Pablo II de hecho hablaba de esto, que era el derecho a no emigrar, y es que cada uno se pudiera quedar en su país. Y de hecho lo estábamos hablando ayer, yo estoy trabajando, no lo voy a decir porque todavía es algo tal, pero estoy trabajando en un proyecto académico para cómo poder llevar a cabo una remigración dentro del marco jurídico español y europeo. Pues si no se modifica el marco, es una obra titánica poder encontrar... No es tan difícil, no es tan difícil, solo hace falta voluntad política. Al final sabemos que la separación de poderes es una ficción, la Unión Europea también prácticamente es una ficción. En Europa se está haciendo ya incluso gobiernos progresistas. El otro día leí, me enseñó un diplomático que conocí, me enseñó un documento privado que Francia había enviado en avión a Túnez a 80.000 tunecinos en un mes. Y Francia es un gobierno completamente... O sea, vamos. Claro. De la cuerda total. Sí. Entonces, claro, ellos mismos se han dado cuenta que hay un problema. Tú te vas a los textos fundacionales de la Unión Europea, que yo me los he tenido que estar estudiando, y tú no puedes hacer eso, en teoría. Pero claro, en el momento que existe una voluntad política coordinada, ya la cosa cambia. O sea, la ley es papel mojado, como siempre se dice, y es así. El único país que está bloqueando esfuerzos colectivos por intentar solucionar, aunque sea inicialmente, la cuestión migratoria en Europa es España, que es el único que está haciendo movimientos todavía contrarios a el resto de países. Y de hecho, bueno, me ha llegado que le están echando bastante la bronca a Pedro Sánchez entre sus socios europeos. No podía saberse. Sí. Entonces,
Pero incluso es más sencillo de lo que parece. sus socios de su grupo parlamentario. Sí. Porque todos están viendo que hay un problema. Que hay un problema muy latente. Vas a Barcelona, está en París. Claro. Depende del distrito que vayas, es que es imposible, no puedes andar por la calle. Exactamente. Es ridículo. Entonces hay que poner un problema y están empezando a poner aviones, a pagar aviones para que se vayan. Claro, y el único que lo está bloqueando, que de hecho ha decidido legalizar a 500.000 de inmigrantes, incluso serán más, ha sido Pedro Sánchez. Entonces incluso sus socios socialistas en Alemania y tal están en plan, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Ten cuidado. Entonces realmente no es tan difícil como parece. Otra cosa es hasta dónde llegarán, y ahí es donde entramos. Bueno, ahí es donde entramos también hasta qué punto España va a seguir siendo como el Mordor de Europa, ¿no? Que los estamos dejando entrar como si fueran las puertas abiertas. Martin Sellner, que es del que he hablado antes, acaba de crear el Instituto de la Remigración, es austríaco, le conocemos en París, de hecho, y ha creado el Instituto de la Remigración, que se va a basar en la creación y en la acumulación de papeles y de documentos académicos, instructivos, para cómo llevar a cabo la remigración, y cada vez más dura, hasta llegar a pues lo más bajo que se pueda. No solo principalmente por nosotros, porque esto es un proyecto europeo, es un problema europeo, pero también, ostras, es que lo estábamos hablando, y para, sobre todo Hispanoamérica, los hispanoamericanos que vienen aquí es su fuga de cerebros. Pues es que a mí personalmente me parece de cajón. Claro. Pero es que es lo que ha pasado. Vamos a quitarlo de Hispanoamérica un momento. Vamos a hablar de África. O sea, África es un agujero de mierda. Me vais a perdonar. Yo he estado en África, trabajando, de viaje de ocio. Me encanta África, me parece alucinante. Y los africanos me parecen increíbles. No tienen valores, no tienen cultura, no tienen principios y no tienen desarrollo. ¿Por qué? Conocí a un ingeniero chino que estuvo construyendo allí carreteras. Dijo, los franceses, en la zona en la que estuve con ese ingeniero, los franceses habían construido un puente, no me acuerdo si era en los años 50. El puente estaba en ruinas, pero los franceses habían ido hace 15 años. Y hasta que se fueron los franceses, el puente había funcionado. Hubo un problema de mantenimiento 2, 3, 4 años después de que se fueron los franceses y ahí se quedó. Y luego se acabó cayendo. Y el chino decía, pero os lo han dado todo, la infraestructura, el conocimiento y la formación de salida. Materiales, contacto con los proveedores para poder hacer los recambios, todo. ¿Qué ha pasado? Y entonces este señor le contestó, nos trajeron patatas para hacer una plantación de no sé qué variedad, las freímos y nos las comimos. ¿Por qué? Pero no es porque sean estúpidos, es porque la gente que vale la pena se la coge selectivamente como si fuese una recolección y se manda a otros sitios. Sí. No termino de entenderlo. Bueno, y luego esa gente se emplea como elementos de desestabilización en otras sociedades. Creo que es verdad que vienen muchos africanos cualificados a Europa, y se nota porque pues, puedes conocer africanos que realmente pues, han estudiado y tienen trabajos y tal. También creo que, al venir tanta masa, bueno, estuvimos en Francia y es verdad que en la capital de París no los tienen escondidos. Desde las Olimpiadas de 2024 hicieron un proyecto de esconder a los negros del resto de personas. Y como no, pero son súper progresistas todos. Sí, es espectacular. Pero fuimos a las afueras y habían, en plan, parecía... estuvimos en un barrio concretamente que parecía que estaban tribales, trenzándose el pelo en la calle, haciendo barbacoas con hogueras, sí, efectivamente. O sea, creo que viene un poco de todo. Sobre todo, en el caso español, que vienen un montón de marroquíes, sí que hay una voluntad política negativa. Bueno, es que estamos en una guerra híbrida. En el caso español es una locura. Que Marruecos nos envía a los peores marroquíes. Claro, totalmente. Claro. Y claro, muchos de ellos se van hacia Francia y un poquito más lejos. Entonces Marruecos es otra cosa, ¿no? Pero sí, de hecho, hace no tanto se viralizó un vídeo en internet de una chica explicando como la filosofía africana, y básicamente decía que los africanos no tienen el concepto del futuro. O sea, no pueden pensar en el futuro. He visto el vídeo. Sí, por resumirlo, perdón, no es por faltar a nadie. No, eso es otro negro, no es mi negro, ¿no? Era el objetivo del vídeo, y es que es tal cual. Ellos piensan en otra... Sí, pero bueno. Sí. Entonces, claro, si estás pensando todo el rato en el presente inmediato, que es, según esta chica, cómo funciona la mentalidad africana, pues no vas a reconstruir el puente.
No vas a guardarte las patatas por si dentro de 2 semanas vas a tener hambre o no puedes recoger patatas por lo que sea, ¿sabes? O sea, no tienen este concepto. África ha recibido lo equivalente a 5 planes Marshall y no... Nada, cero. Y no han sabido... Chozos de barro. Claro. Y excrementos. Y bueno, y es verdad que hay mucha corrupción en África y tal. Sí, pero si lo ponemos en ponderación absoluta, estoy seguro de que el gobierno socialista ha robado tanto en Andalucía como allí. O sea, quiero decir, no sé, la balanza, no sé qué decirte, no, desde luego no justifica que hayan recibido tal cantidad de dinero y de recursos y de ayuda y no se hayan sabido reconstruir. Claro. ¿Qué hay detrás de todo esto? Evidentemente, en tu opinión, ¿vale? Si quieres decirme así, ¿no? Hay una línea conductora global, principalmente hacia Occidente, pero que perjudica enormemente al resto de lo que históricamente se ha llamado tercer mundo, que no tiene nada que ver con eso, y me parece un término espantoso, pero porque se entienda geográficamente en el contexto, para precisamente perjudicar a ese primer mundo occidental. Uh-huh. Esa línea conductora, ¿qué opinas que es? ¿Quién hay detrás? ¿Qué pasa ahí? Bueno, creo que se juntan 2 cosas. Aquí se habla mucho de que hay una voluntad, una voluntad a malas, de que están inundando Occidente a propósito, pues élites globalistas y tal. Y yo creo que hay algo de cierto ahí, pero creo que el mundo ya no se mueve por idealismos. O sea, creo que o sea, no creo que ahora realmente haya un señor malvado con un gato acariciándolos, tal, diciendo hay que destruir Occidente. Creo que se junta quizá algún tipo de venganza histórica o algún tipo de rencor histórico con, obviamente, factores económicos, que es un poco como se mueve el mundo. O sea, es que se nos olvida que lo que mueve el mundo es esto. Al final, importar a una masa homogénea, o sea, importar a una masa extraña de personas en Europa, lo que hace es que nosotros nos hayamos tenido que homogeneizar. No solo, por cierto, esto no solo lo hace la inmigración, también lo hacen políticas como puede ser la igualdad de género. O sea, en el momento en el que tú la equiparación. Claro, o sea, en el momento en el que tú dices que la igualdad es algo a lo que hay que aspirar, a que todo el mundo seamos iguales, claro, ahí lo que estás diciendo realmente es que tiene que desaparecer la excelencia, que todo el mundo se tiene que igualar. Y cuando dices igualar, no es que es que todos tenemos que ser excelentes, hay que crear una sociedad de personas excelentes, no. Todos tenemos que equipararnos a la masa, convertirnos en la masa. Eso es comunismo. De esto habla, bueno, sí, de esto habla Ortega, desde luego. Claro, entonces en el momento en el que creas esa masa homogénea de personas, donde la excelencia la consiguen muy pocos y con suerte, tienes un modelo de comprador ideal, desarraigado, que te puede comprar a ti como puede comprar por Shein, porque total, o sea, ¿qué le importa, no? Comprar entre el comercio de toda la vida de su casa, que lleva ahí un montón de años y que le está costando mantener el local porque, claro, es que el alquiler sube, la gente compra menos precisamente porque ahora tienen opciones muchísimo más baratas que vienen de China. Claro, tú como consumidor que ya no tienes raíces y que realmente la ética no tienes ya ninguna relación con esa persona. Igual, de hecho. ¿Qué te importa comprar de Shein que comprarle a ellas? Es que además Shein te vas a poder comprar muchísima ropa por un precio mucho más barato. Claro, tienes al consumidor perfecto. Y eso va bien a un grupo pequeño de personas que son los que tienen el control político, económico del mundo. Al final, el Estado de las Naciones, los gobernantes, Pedro Sánchez, no tiene tanto, o sea, no tiene mucho poder. No lo tiene, correcto. Tiene el suficiente poder como para hacernos la vida imposible, sí. Pero a nivel real de cómo afecta nuestra vida, incluso en nuestras casas, realmente no tiene tanto. Realmente el mundo ahora mismo por lo que se mueve es por unos... En mi opinión, claro, esto no es a ciencia cierta porque no hay ningún papel que te lo explique, pero en mi opinión hay unas élites políticas globales que ya no se mueven por estados-nación, sino que son globales y que además tienen cierta relación con los poderes económicos más grandes. Y esto, por supuesto, hablamos de cosas como BlackRock, ¿no? Que precisamente a través de... Bueno, BlackRock ahora se están tirando un poco para atrás, pero fueron los principales propulsores de lo conocido como la Agenda 2030. Que bueno, aquí también creo que hay un poco de mito con la Agenda 2030, pero desde luego hay una
una voluntad que lleva a detrás de todos esos puntos de desarrollo, pues... Voluntad y dinero, ¿eh? Mucho dinero. Una barbaridad. Mucho dinero. Es que detrás de la Agenda 2030 se ha movido muchísimo dinero detrás de empresas. Es que BlackRock, a cada empresa que implementaba el tema de la Agenda 2030, que eso es, pues... los ODS famosos. Sí, exacto. Sí. También el tema de que tienes que tener las cuotas femeninas, ¿no? Todo eso. Claro, es que te pagan un montón tu empresa. Sí, yo puedo atestiguarlo. Entonces... Evidentemente nunca lo he hecho, si tiene alguien duda. Entonces, claro, no se puede obviar la influencia económica que ha tenido todo esto. La desaparición de la clase media tiene que ver con esto, sobre todo en España. Claro, en el momento en el que todos tenemos que ser igual, también tenemos que ser igual económicamente. Y no vamos a crear una sociedad de ricos, que vamos a crear una sociedad empobrecida. La clase media no puede existir porque, claro, si entonces importamos a millones y millones y millones de extranjeros, claro, no hay una desigualdad. Que no es tolerable. Claro, entonces, en vez de levantar a los que traemos, que para eso los traemos, exactamente. Nos bajamos todos. Exactamente. Y se mantienen arriba los pocos que se han podido beneficiar de todo esto. Cuanto más reducido sea, más poder. Entonces vemos una clase media que está absolutamente desprestigiada y lo está perdiendo todo, y yo creo que esto lo estamos viviendo los españoles, que siempre hemos sido de clase media, lo estamos viviendo mucho en nuestras carnes. Estamos viendo como cada día hay una brecha mucho mayor entre lo que siempre se ha llamado las clases sociales, entre los que tienen y los que no tenemos, y esto forma parte de algo mucho más grande, que es que todos seamos iguales. Que todos seamos iguales. Hemos pasado de algo tan básico como que en la naturaleza mismo se ve que es que la naturaleza es jerarquía, es orden. Y no, eso no es malo. O sea, no es malo que hayan jerarquías. Pues no, queremos ir en contra natura, todos iguales. ¿Y cómo se consigue eso? Porque si está dentro del propio ser humano, escalar, ser mejor, ¿cómo lo haces? A través de propaganda. Claro, Y es que eso cala mucho en la sociedad, y ha calado un montón en la sociedad española. Claro, porque es que ahora no, es que tengo que ser igual que el extranjero, que tengo que tener las mismas posibilidades yo, hija de españoles, que llevo aquí, que he estudiado, que me lo he currado, que mis padres se lo han currado para que pueda estar aquí. Tengo que tener las mismas posibilidades que el extranjero que acaba de llegar. Bueno, en realidad menos, ¿eh? Y en realidad menos. Pues y en realidad quizá menos, claro. Abdelkarim o no sé qué. Claro. Pero curiosamente, si te llamas González Gutiérrez y vienes de Panamá, no vas a tener las mismas opciones que tiene Abdelkarim, por lo que sea. Ese señor tiene acceso a muchísimas, ese núcleo familiar tiene acceso, estos son datos, esto yo no me estoy inventando nada, tiene acceso a muchísimo más volumen de subvención y de exenciones que otro inmigrante de otro país, curiosamente. Pero es que luego, en comparación con un español natural de aquí, eso ya es una locura. Los españoles somos esclavos de un sistema pensado para alimentar a una inmigración que no corresponde con nada de lo que tenemos aquí y que está diseñada para efectivamente destruirnos. O sea, estamos financiando la propia extinción de nuestro país. Sí. Sí, el tema de las ayudas también es algo que cada día es más evidente y es muy interesante. Sí, porque además, los papeles son públicos. Sí, y además se ve el fenómeno mucho en redes sociales. Y pasa mucho con los hispanoamericanos, ha estado viralizando mucho en Twitter, por ejemplo. En plan, hispanoamericanas que hacen como reviews de lo que les ha dado Cáritas, ¿no? En plan... sí, en plan, pues hoy he ido a la Cáritas y me han dado toda esta comida y tal, y ves que, pues... es una persona que, no sé, o sea, no está, tienes un móvil para grabar un TikTok, normal, o sea, no sé. Y que sí, que también hacen tutoriales de cómo recibir ayudas sociales. De hecho, es que hay bufetes enteros de abogados dedicados a ayudar a los inmigrantes a conseguir ayudas sociales y a regularizar su situación aquí en España. O sea, y están haciendo un negocio increíble, un negocio increíble. Abogados, además, muchos de ellos españoles. Porque claro, es que si tienes tantos inmigrantes que están dispuestos a darte un dinero porque les ayudes a que su vida sea más fácil en España, a costa de nosotros, claro, es que tienes un negocio redondo. Bueno, los mayores enemigos de la patria siempre han sido los traidores. Desde los afrancesados de la guerra de la independencia podemos tirar a lo que queráis, pero es así. Sí, es así, tal cual. Sí. ¿Y cuál sería tu solución?
Mi solución, ¿a qué concretamente? ¿A las ayudas? ¿A todo? Bueno, a la extinción del español natural. La remigración. Es que es Pero un con eslogan. acciones concretas. Acciones concretas. ¿Qué harías? Tú mañana consigues una cartera ministerial. Vale. ¿Qué haces? Expulsar a 8 millones de personas. 8 millones y vamos hablando. Hay que expulsar a personas. O sea, España en una década ha subido casi 10 millones de habitantes. Sí. Y no se ha construido ni una sola vivienda. Y no es que necesitemos construir vivienda, sería una buena solución al corto plazo y no habría estado mal que lo hicieran, no habría, o sea, Sí, habría porque estado bien. tela como está el mercado. Claro, está muy mal. Pero realmente, en el momento en el que tú te quitas de encima las personas sobrantes, que es que encima la mayoría de ellos no están trabajando. Cargan y no aportan. Claro, no aportan. Y por cierto, tampoco podemos saber la cifra exacta de las personas que viven en España, porque hay una cantidad de ilegales en España que asusta el miedo, ¿eh? Asusta el miedo. Sobre todo, sí, bueno, hay muchísimas personas ilegales en España, entonces no podemos tener una cifra exacta. Pero sin tener una cifra exacta, sabemos que ha aumentado 10 millones de personas en una década. En una década. Claro, y no se ha construido vivienda, tal. Los servicios públicos están completamente colapsados, por mucho que nos intenten hacer luz de gas de que no. O sea, tú vas a un centro público porque te duele un brazo o lo que sea, y es que se ve que está... Pues la propaganda funciona, ¿eh? La propaganda funciona. Siempre funciona con estas cosas. Pero yo creo que precisamente porque los que más se tragan la propaganda, los que más se la creen, precisamente son las personas que no necesitan ir a los servicios públicos. O sea, yo creo que la izquierda ha dejado de lado el voto obrerista. La izquierda, sí, totalmente. La izquierda ya no va por los obreros. La izquierda se ha centrado en el nicho ideológico que les vota, los pensionistas, que están absolutamente desconectados de la realidad, y el voto inmigrante. Sí. Los obreros no encuentran, o sea, el obrero que siga votando a la izquierda, pues quizás que no se entera mucho de lo que está pasando porque les está haciendo flaco favor. Perdóname, voy a hacer una cuña. Estamos hablando de la izquierda nacional, que no tiene nada que ver con una corriente ideológica. O sea, no. La izquierda o la derecha nacionales son excepciones ideológicas, jurídicas, sociales, éticas, étnicas, que no tienen nada que ver con algo establecido en ningún libro. Es un fenómeno muy, muy concreto, que es lo que tú dices. Se ha ido prostituyendo, no ya el término, sino la gente que está ahí, hasta llegar a conseguir esa masa que les mantiene en el poder y que se mantienen en el poder a costa de todo lo demás. Sí. Y al no tener ética y no tener principios, lo comentábamos el otro día en otro podcast, al no tener ética y no tener principios, no tienen miedo a las consecuencias. Les da exactamente igual. Lo único que quieren es pensar en el día de hoy y cómo me mantengo aquí, que era lo que comentábamos antes. Sí. Entonces, claro, la izquierda se ha dejado de preocupar por la clase obrera española, que era el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista nunca ha sido ni socialista, ni obrero, ni español. Ya. No, sí, ahora, o sea, está muy claro que además después de la regularización, la izquierda lo que va a ser por el voto migrante, porque se ven que ya lo es, pero lo va a seguir siendo un nicho muy potente de votantes. Probablemente sea su 50%. Claro. Entonces, es a lo que aspiran. Han dejado de lado completamente el voto español realmente significativo, que es a los que les importa las decisiones políticas. Porque si tú te puedes pagar una sanidad privada, puedes llevar a tu hijo al colegio privado de tu pueblo, ¿no? Y tal, es que no, claro. Sí, no te afecta. No te afecta. Esa realidad no te afecta. Y esas personas seguramente siguen votando a estos partidos. Y son pocos, pero no son lo suficientes como para que se derrumbe. Y si eso lo juntas con personas que están muy ideologizadas, con los pensionistas, que son una gran mayoría, o sea, frente a los jóvenes españoles hay más pensionistas, hay muchísima gente mayor. Claro, eso también es un problema, que la pirámide poblacional está completamente invertida. Correcto. Los jóvenes ya no son los que decidimos nuestro futuro. Ahora los mayores deciden el futuro de los jóvenes. Eso es completamente antinatural y no se entiende. Que una persona que, con todo el respeto, yo tengo abuelos y los quiero mucho, pero no se entiende que la gran mayoría de personas que deciden lo que va a pasar en el futuro son personas que pues no van a vivir el futuro, ¿no? Entonces, claro, la democracia aquí también enfrenta un gran problema
bueno, un gran problema para mí, para otros no es un problema, para otros, como yo soy igual que un pensionista, porque todos somos iguales ante la ley y ante tal, no hay ningún problema. Pero obviamente, lógicamente, si yo no puedo decidir cuál es el rumbo que toma mi país en las próximas décadas, si yo no puedo decidir qué va a pasar con mi futuro, aquí hay un problema. Porque no está en mis manos, o sea, nos están condenando, y lo voy a decir así, porque creo que los pensionistas, además, creo que son muy egoístas en no escuchar a los jóvenes. Bueno, de hecho te echan la culpa, normalmente. Exactamente, que no queremos trabajar. Que no curras. Tal. Sí. Además, absolutamente, creo que hay algo de cierto, de que es verdad que a los jóvenes se les ha impulsado demasiado a estudiar y no a tanto a una vía más laboral, pero creo que es bastante fraudulento. En plan, yo conozco personas, muchos compañeros míos ya de mi promoción, muchos de ellos optaron por FPs y por la incorporación rápida en el mercado laboral. Es lógico. Claro, es lógico, veían importante hacer dinero. Entonces creo que es muy fraudulento. Lo que pasa es que, claro, si tienes mucha menos juventud española, obviamente hay menos personas trabajando. O sea, tiene sentido. ¿Esto qué solución le ha dado el gobierno? No, hay que meter a un montón de inmigrantes. Esto, de hecho, la ONU tiene un papel que se viralizó hace poco, donde todo esto estaba planeado. En plan, hay una clara desregularización en la pirámide poblacional. ¿Cómo lo podemos solucionar? Porque esto va a ser un problema para la economía y para muchos aspectos. Pues hay que meter a un montón de inmigrantes en Europa. ¿Cómo? ¿La ONU haciendo algo que sea perjudicial para los Estados-nación? ¿Cómo me dices esas cosas en este podcast? Sí, ¿Cómo puede ser? Claro, y entonces es una solución que viene desde arriba, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Japón. Joder, ese es un ejemplo súper extremo. Es un ejemplo muy extremo, pero es un ejemplo muy interesante porque tiene una natalidad negativa. Y una inmigración inexistente prácticamente. Pero aún así, dentro de sus problemas, como todos los países a día de hoy enfrentan, es funcional. Y pueden recoger la fresa o lo que planten ahí tranquilamente. ¿Por qué? No hay paro. No hay desempleo. Claro. ¿Y por qué en cierto aspecto? Porque son conscientes de que pasamos una revolución industrial y que a día de hoy tenemos la suerte de que se pueden automatizar todos estos procesos. O sea, si desde Europa, no desde España, desde Europa, en vez de impulsar todas estas ayudas y ayudas a comunidades LGBTI en el Amazonas y estas cosas, se invirtiera en la automatización, en la industrialización, sobre todo del campo y de muchos aspectos más manuales, que se necesita más obra de mano barata, que es a lo que ahora se utiliza básicamente esclavos. Correcto. Si se invierte en robots, o sea, te quitas un gran problema de encima. No necesitas importar esclavos, no necesitas importar a nadie a secas, y además no tienes pérdidas a nivel del campo, a nivel de las recogidas, a nivel de todo. Pero claro, esa opción, ¿por qué no se explora? Sí, yo creo que el dinero está, porque dinero para enviar a 800.000 cosas lo tienen. ¿Por qué no invierten en eso? ¿Por qué? Claro, aquí está mi pregunta, que no lo entiendo, porque creo que es una solución que viene de cajón. Pero seguro que tienes una teoría. Hombre, yo tengo la teoría de que, como hemos dicho antes, hay una voluntad no muy positiva en nosotros de homogeneizar. Que creo que aquí sí que entra más el lado ideológico de todo este asunto. O sea, hay un lado económico que ya lo hemos tratado, pero creo que hay algo ideológico, de personas que realmente creen que en el progresismo, el futuro se define en la igualdad. En un mundo donde todos somos iguales. Bueno, el relato del post-45. O sea, el trauma que tiene Occidente desde entonces, que parece que... Trauma impuesto por los enemigos de Occidente. En mi opinión, sí. Trauma impuesto por los enemigos de Occidente. Sí, o sea, que parece que cargamos unos pecados encima, ¿no? Que claro, y como hicimos algo tan malo, toda Europa, ¿no? Como hicimos esa cosa tan bárbara... Debatible. Como hicimos eso tan bárbaro... claro, ahora no, tenemos que purgar nuestros pecados y tenemos que hacer un mundo mejor y una Europa más homogénea. Y oye, y si Europa desaparece, quizá nos lo merecemos, ¿no? La canción esta de John Lennon, o sea, toda esta propaganda que es que ahora va desapareciendo y ahora los jóvenes, por suerte,
no tienen tan estigmatizado a personajes históricos del siglo pasado, ni tienen tanto miedo, porque el trauma obviamente se va pasando. Les hablas a tus padres... No solo es que se vaya pasando, es que en cuanto tengas un poquito de reconocimiento de patrones... También, claro. Es unir claro. puntos. Y es que nos queda muy lejos. Entonces, afortunadamente, estamos dejando de lado esos sesgos históricos de, oye, que Europa no hizo nada malo como para merecernos nuestra extinción o para merecer que nos despojemos de nuestra naturaleza, ¿no? de nuestra esencia, que entre muchas cosas la cultura tal también es étnica. Por eso hay una gran brecha generacional de mayores que todavía siguen creyendo en esta especie de purgatorio en el que tenemos que vivir los europeos, y los jóvenes en los que no, en los que reivindicamos que nos merecemos un futuro, que nuestro pasado no nos define. Que si hicimos algo mal, no tenemos por qué hacernos el harakiri, que es lo que muchos mayores piensan, genuinamente. Sí. Genuinamente. A muchos mayores les escuchas que, claro, es que nosotros colonizamos y fuimos muy malos y hemos hecho muchas cosas malas. Bueno, pero es que no hicimos cosas malas, es que de nuevo es comprarle la óptica al otro. Sí, el famoso white shame. Claro, no hicimos cosas malas, hicimos lo que el momento histórico requirió y ya está. Oye, que quizá desde el punto de vista de ahora podríamos haber hecho algo mejor, podríamos haber hecho tal... Juzgar los hechos del pasado con la lente del presente siempre es algo muy hipócrita. Exactamente. Y además que yo personalmente no pongo en duda nada que hicieron mis ancestros. Prácticamente no pongo en duda nada que hicieron mis ancestros, porque es lo que me ha llevado a estar aquí y es lo que ha llevado a que España sea España. Exacto. Entonces, pues eso. Doy gracias a Dios por todos los pasos que he dado en mi pasado, con mis ancestros han dado en el pasado, porque ahora gracias a eso estoy yo aquí. Exactamente. Efectivamente, esa es la historia. Exactamente. Entonces, todo esto venía a la pregunta de qué haría yo si me dieran un ministerio, ¿no? Pues echar a un montón de personas. Vamos, te sacas... Política de industrialización, sí, expulsión masiva, remigración... Sí. Y además es que de verdad que expulsar a personas, es que todavía hay muchas personas que no lo entienden. O sea, yo comparto piso ahora en Madrid con 4 sudamericanas. Sí, claro, si es que es imposible no compartir piso. Claro, porque es que no dan las matemáticas. No dan las matemáticas. O sea, claro, en el momento en el que te quitas a un montón de personas que sobran, porque sobran, claro, es que te quedan viviendas vacías prácticamente. Correcto. O sea, te quitas un gran problema de encima. Entonces es que creo que todavía hay gente que no lo entiende, que todavía piensan que es por puro idealismo, ¿no? Por puras convicciones más idealistas el tema de querer expulsar a personas. No, es que administrativamente ganaríamos mucho. O sea, siempre se compra ese tipo de gente que no tiene criterio propio, que deriva en la masa la ideología, ¿vale? Porque si lo ve en la propaganda, significa que en su cabeza la masa lo acepta, por lo tanto de esa manera yo encajo, ¿no? Es lo que decíamos antes, vamos a sacar otra vez la vena, pero bueno, es lo que decíamos antes de la reducción de la testosterona generacional, lo que le permite al poder del que estábamos hablando dominar a la sociedad, porque la gente no tiene ese instinto de desafío al control y al poder, no tienen autoridad propia, sino que la delegan en lo que les dicen. Es mucho más sencillo, es mucho más sumiso también. ¿Qué opinas del plan Kalergi? Creo que el plan Kalergi, para empezar, creo que el nombre es erróneo. Creo que Kalergi era un hombre bastante bien intencionado y que no tiene nada que ver con una voluntad de sustituir Europa. Entonces creo que más que plan Kalergi podemos hablar, por ejemplo, Renaud Camus. Es que los franceses nos llevan muchísimos años de ventaja, de verdad. Pero porque están en una situación peor. Yo creo que simplemente han tenido una peregrinación por el desierto previa. Exactamente. Es que eso en España no lo tuvimos. No. Porque pero pasamos... Lo tenemos ahora, Ahora lo tenemos, pero claro, es que ellos llevan muchos años. Correcto. Es que, claro, nosotros, después de la Segunda Guerra Mundial, a ellos ya les empezaron la inmigración, tal. Nosotros tuvimos a Franco y hasta los 70, 80 ya es cuando hemos empezado, es que fue hace nada. Pero Renaud Camus habla de el gran reemplazo. Correcto. Me gusta más ese término, porque es que el plan Kalergi creo que es un término erróneo. Es un término erróneo. Creo que hay demasiada mitología al respecto. Y el gran reemplazo, que lo acuña Renaud Camus, que mucha gente lo dice de teoría del gran reemplazo, él no lo...
él no lo propone como una teoría. Y de hecho... Sí, son hechos comprobados, claro, sí. Exactamente, no es él lo defiende como una pura observación. Mm. Él era un flâner, que se llama en francés, un andante por las calles de Francia, que iba observando cómo, ostras, las calles están cambiando. Las gentes están cambiando. Yo esta gente no la reconozco, no sé quién es, qué hace aquí, no es muy diferente a mí, ¿no? Porque ahora tienen un local de esta comida que nunca he probado y que no es francesa, ¿no? El paisaje está cambiando. Y él lo propone como una observación. Como una observación, una es que cosa la observación que es está pasando. facha. Claro, es que la observación es ultra... Todo el mundo lo sabe. Yeah. No, efectivamente, él lo que dice es que para el gran reemplazo hay cosas previas como la gran aculturación. Ajá. Y la gran aculturación se basa en muchas cosas, ¿no? O sea, se introduce pues, en los colegios, en los niños pequeños, en la propaganda, en todos los aspectos de tu vida que te puedas imaginar, te meten la propaganda de, pues eso, aculturación. Siempre. Que desaparezca tu cultura. Siempre. En plan, que te sientas desarraigado de tu cultura. Sí, es necesario para un gobierno mundial, si no es imposible. Claro. Y una de las cosas necesarias para la gran aculturación es que dudes de tu vista, es que dudes de tus ojos, es que tú observes algo que objetivamente es así, que ostras, que hay un montón de extranjeros en mi país que además hacen cosas malas, no aportan, el paisaje es más feo, todo es más feo, pero no, en plan, le tienes que dar como 1000 vueltas atrás, una justificación súper rebuscada de justicia social, es que nuestro pasado, es que, claro... Somos racistas, sí, no... Claro, un montón de teorías filosóficas que son súper... No, filosóficas de 3 al 4. Bueno, o sea, hay pensadores. Sí, por supuesto que hay pensadores. Hay pensadores. Sí, evidentemente. Para bien y para mal. Claro, y hace que dudes de tu visión, de lo que tus ojos te dicen. Y eso es el gran error. En el momento en el que empiezas a dudar de tus sentidos, ¿qué te queda? Lo que te dice el otro. Lo que te dice el otro que realmente estás viendo. Volvemos a lo mismo de antes. Externalizamos en la mente colmena la aprobación y la opinión. Exactamente. Entonces, el paso previo para el gran reemplazo es la gran aculturación, que es que te meten un montón de propaganda y es que dudas de tus propios instintos. El gran reemplazo no es una teoría, es algo que está pasando, o sea, es una realidad. Estamos siendo reemplazados por entes de extranjeros, terceros, que no corresponden a Europa, que no corresponden a Occidente. Simplemente, pues ya está, los blancos, los europeos tenemos muchas menos tasas de natalidad, no estamos teniendo hijos. Ellos vienen ya con sus familias formadas, crean sus comunidades, donde implantan además su propia ley tribal en esos barrios que guetifican, ¿no? Y poco a poco nos van comiendo el terreno. Creo que además, esto además, el futuro no está escrito y esto es algo que nunca ha pasado. Y en cierta... Se habla mucho de la Reconquista y me parece como mito ejemplar para la situación que estamos viviendo a día de hoy, me parece muy bueno. Y además se está reivindicando en toda Europa, ¿no? El tema de la Reconquista. Sí, es cierto. De hecho, es poético ver a los chavales húngaros gritar la palabra en español. Exactamente, es muy bonito. Pero creo que estamos peor que ellos. Creo que estamos peor. Creo que estamos peor que en la época de la Reconquista porque están viviendo muchas más personas, porque los poderes están de su lado, que bueno, que entonces también lo estaban, la iglesia también estaba buena, pero bueno, de manera mucho más descarada, desde luego, y además eso, que las tasas de natalidad están muy bajas y ellos vienen en masa, en masa, en masa. ¿Qué pasa? Que una vez puestos aquí, y en sus países, o sea, hay un gran descenso de la natalidad a nivel mundial. Vale. A nivel mundial. Incluso en África, pues en vez de tener 15 hijos, están teniendo 9. Sí, correcto. Pues en Europa más, ¿no? Incluso los inmigrantes que vienen están teniendo menos hijos, muchos menos hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que quizá la tendencia que ahora se está estudiando que va a pasar no es que vamos a ser absolutamente reemplazados, porque quizá llega un momento en el que se equipara el nivel de natalidad entre extranjeros y nativos, aunque con mucha probabilidad, sobre todo en otros países como Francia, Alemania, de que los extranjeros sean mayoría en los países que los nativos, pero que quizá lo que vamos a vivir es en un mundo multicultural, nunca mejor dicho, pues en un mundo en el que un país no puede decidir su ley, ni puede decidir sus gobernantes,
porque vas a tener en un mismo país distintas comunidades. Claro, no hay identidad, efectivamente. Con su identidad propia, con su religión propia y con sus filias propias. Claro, esto es un problema, porque esto es de una manera u otra... Es un problema para nosotros, es un ciudadanos problema de a pie. Claro, es un problema para nosotros. La élite que comentábamos, sí, no. Todo claro, exactamente. Porque ¿esto qué significa? Que, vale, que quizá no vamos a ser reemplazados al 100%, pero que Europa sigue desapareciendo. O sea, eso ya no es Europa. En el momento en el que tienes un montón de comunidades implantadas con sus leyes, con su cultura y tal, deja de ser Europa. Y además eso lleva a muchos conflictos. Se habla mucho y se han escrito muchos artículos académicos serios, o sea que esto no es una cosa, una filia que tienen los ultraderechistas, de una guerra civil, una guerra étnica concretamente, sobre todo en países como Francia. Sí. Francia es muy claro. De hecho, de esto habla Bestringe muchas veces, que es un poco incompatible. Es bastante incompatible. En el momento en el que tienes comunidades viviendo sus propias leyes y tal, habrán conflictos. No por querer quedarse el país entero. Yo no creo que aquí los musulmanes quieran hacer un califato. Yo eso la verdad es que no lo creo. De hecho, creo que vamos más a una favela, creo que vamos más a las favelas que al califato. Esa es mi teoría. Pero yo no creo que quieran implantar el gran califato europeo, como se habla mucho. Yo creo que ellos se conforman con tener sus comunidades aquí, pero claro, es que hay conflictos. Habrá un momento en el que haya conflictos. Oye, que tu hija ha pasado por este barrio vestida de una manera que no les ha gustado mucho y tal. Pues hay conflicto, tal. Seguramente lo que sí veamos, si este sigue siendo la tendencia en Europa, sean conflictos civiles entre comunidades étnicas distintas. Es verdad que es algo que coincide bastante en un montón de líneas de pensamiento, además de todos los colores. Claro. Que de aquí a 2030, de hecho hay un profesor, no recuerdo cómo se llama, es estadounidense, de ascendencia asiática, muy famoso, es que no recuerdo cómo se llama. Yo tampoco, pero sé quién ¿sabes dices, quién te digo, sí. no? Que está convencido de que en 2030 Estados Unidos y gran parte de Europa estarán inmersas en una guerra civil. Y la justificación técnica... aparte de que has dado que también hay motivos socioeconómicos, creo que es totalmente cierta, a menos que haya una reversión muy grande en algo, o, como bien decías al principio, y creo que es extremadamente aceptado porque además no se lo había oído a nadie, más que una reversión, inventar algo nuevo. Sí. Que creo que sería lo suyo. Sí. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Sí. Hay una vía que de la que ahora se está empezando a hablar, y lo hablan personas como Martin Sellner, la nueva derecha francesa, que es... O sea, no queremos volver a ideologías del siglo XX. O sea, creo que el pasado tenemos que dejarlo en el pasado, que está muy bien leerlo, está muy bien estudiarlo, pero tenemos que dejarlo en el pasado. Muchas personas cuando escuchan discursos como el mío o como el de compañeros míos en el resto de Europa o en España, nos acusan de racistas. Pues ahora hay algo nuevo y que creo que nos define más hacia dónde queremos ir, que es el etnodiferencialismo, que es la aceptación de que hay etnias distintas y que son por naturaleza distintas y que tenemos una naturaleza distinta y que por lo tanto vamos a tener unos cauces distintos de cómo actuamos, de cómo es nuestra cultura, de nuestra manera de ser, pero que yo no me tengo que meter en la suya. No soy racista, soy organizado. Sí, algo así, exactamente. Yo no me tengo que meter en la suya. O sea, a mí, mientras lo hagan en sus países, en sus comunidades, con sus gentes, y que yo no lo pueda ver, yo no lo pueda sentir, yo no me sienta afectada por ella, a mí, o sea, no. No tengo ningún derecho a hacer nada contra el prójimo, ni el prójimo contra mí. Claro. O sea, que ellos existan no me supone ningún problema. A mí. O sea, la existencia de África, o sea, bueno, no, o sea, yo personalmente no tengo como misión humanitaria ir a África a imponer la democracia y no, es que tienen que ser demócratas porque no, la democracia es el fin final, lo bueno, lo más bueno. O sea, yo no tengo ninguna necesidad de eso. Yo quiero que lo mío siga siendo lo mío y que lo mío vaya bien. Yo no tengo tiempo para preocuparme por Hispanoamérica. Ni energía. No tengo ni recursos, ni energía, ni la voluntad, vaya, es que no la tengo, porque es que no es lo mío. De que todo eso vaya bien. Entonces, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Es a lo que aspiramos. Yo no aspiro a hacer ninguna aniquilación, creo que ninguno de nosotros aspiramos a hacer una aniquilación, a abogar por la superioridad de los europeos, ¿no? Mundialmente. No, simplemente a lo que aspiramos y lo que queremos es que
cada uno con su cultura y con sus leyes y con su manera de ser en la tierra de sus ancestros. El principio del fuero. Sí, ¿no? sí. Me parece correcto. Vamos a cambiar un momento de tema. Vale. A ver qué tal, a ver qué te parece. Cristianismo. Si quieres, si quieres. Vale. Sí. ¿Qué opinión te merece? ¿El cristianismo? Sí, o sea, ¿eres cristiana? Soy católica. Cristiana católica, de acuerdo. ¿Y cómo lo alineas con la política identitaria? Yo creo que no es muy difícil. O sea, No, quiero decir, mis antepasados de una manera u otra eran identitarios. Claro, ellos no lo sabían, ellos no entendían sobre todo este mundillo porque no vivían, no podían pensar en futuro ni... Claro, vivían en el mundo de una manera distinta, pero eran identitarios. El derecho de sangre, que sigue existiendo como figura en el ordenamiento jurídico español, existía y no está muy alejado de lo que yo estoy hablando a día de hoy. Y España ha sido un país católico hasta la médula. O sea que creo que la compatibilidad está, porque la historia nos lo ha mostrado. Que cosas como, pues eso... A ver, es que tengo que estructurarlo bien esto, porque esto es complicado. No te preocupes. Mira, la pregunta iba por el siguiente motivo. Yo también soy cristiano católico. Creo bastante claro en todos los lados. Y no me escondo. A mí me importa la mierda lo que me digan directamente. Pero sí que me encuentro con el siguiente problema. Muchísima gente que enlace identitariamente no es cristiana. Y viceversa. Muchísimo cristiano no enlace identitariamente. El segundo ejemplo es clarísimo. Votante medio del Partido Popular. Sí. Padre de 50, 60 años, que se ha criado en una entidad católica, pero que ni practica, ni cree, es simplemente como que, bueno, que lo tiene ahí y ya está, y punto, ¿no? Se cree muy patriótico, pero todo lo que diga el señor de turno le parece maravilloso y al final el Partido Popular, pues como es el Partido Socialista 10 años después, pues es lo que diga el Partido Socialista, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconcilia eso para poder aumentar la masa del movimiento identitario para que todo el mundo quepa, todo el mundo que tiene que caber quepa? Vale. Creo que la cuestión religiosa, sin meterme en temas de fe, porque creo que eso, bueno... Es muy personal. Es muy personal y creo que es importante, pero creo que es muy personal y creo que no se debe confundir con la política, ¿no? Creo que muchos jóvenes, recién conversos sobre todo, se convierten al catolicismo o se reconvierten al catolicismo porque es una manera de sentirse europeos, es una manera de sentirse españoles. A un joven español que le han dicho que ser español está un poco mal o desde luego nunca ha sido bien visto, reacciona al opuesto. Exacto, reacciona. Y una de las maneras es convertirse al catolicismo, porque el catolicismo es una de las señas de identidad más grandes de España. Y luego también está, como dices, pues las familias que siempre han sido católicas por tradición, por lo que sea, pero tienen ideas un poco distintas. Creo que realmente no tiene mucho que ver. O sea, la religión con lo que tú pienses, con la ideología. O sea, quiere decir, conozco identitarios que son paganos. Yo también, por eso lo preguntaba. Pero es que esa gente luego, cuando se hace camaradería, muchas veces tiene ese problema, ¿no? Tiene ese escalón que no encaja con los demás. Y entonces... Porque creo que en España tenemos el problema de ser un poco demasiado puristas de lo nuestro. Correcto. Voy a poner otro ejemplo, otra vez el ejemplo de Francia, lo siento mucho. Es que he estado ahí hace poco y, joder, es que lo hacen todo muy bien en este sentido. Estuvimos en un evento donde convivían perfectamente juntos. Donde estaban juntos hablando, compartiendo, vendiendo sus cosas. Pero en ese evento hubo una misa. ¿Hubo una misa? No hubo una misa. No, en ¿Hubo algo en lo que os vi que había una misa? ¿Una misa? ¿No? No, yo creo que no. No hubo una misa. ¿No? Porque se separa el tema... Es que se separa completamente el tema religioso. Porque no hubo una misa ni hubo una adoración a Apolo, quiero decir. O sea, que no hubo nada. Sí. Claro. Porque se entiende que realmente por lo que estamos luchando no es porque el reinado de Cristo se implante en España, ni porque Apolo venga y descienda y nos ponga laurel en la cabeza, ¿no? Sino porque, son paganos, no creo que todos adoren a estatuas, o sea, es una cosa un poco de retórica, en plan de como ideales y tal, más bien. Pero bueno, o sea, no se aboga por eso, sino, oye,
tú que eres identitario y eres católico, tú que eres identitario y además eres pagano, ¿qué queremos? Que Europa siga siendo Europa. Pues vamos a unirnos en esta batalla que nos concierne. Porque y luego ya del otro ya hablaremos. Luego de lo otro, pues ya veremos qué hacemos. Pero es que a día de hoy yo no me puedo preocupar por la religión que tenga cada uno. De lo que me puedo preocupar es, por ejemplo, de cosas como la Iglesia. Que la Iglesia lo que está haciendo es jugar en nuestra contra. Hice un vídeo hace poco que, bueno, fue bien recibido por muchos, mal recibido por otros, explicando... Eso siempre. Pero mal recibido por los nuestros incluso. Porque claro, yo tengo mucha audiencia católica y tengo muchos amigos católicos. Y yo saqué un vídeo cuando se estaba hablando del tema de las regularizaciones masivas. Yo quería aportar algo nuevo de lo que no se estaba hablando mucho, sobre todo en el mundo europeo de habla inglesa. Y es que los impulsores de la regularización fue la Iglesia. Fue la Conferencia Episcopal Española con todas sus organizaciones, pues eso, que giran a su alrededor, ¿no? Cáritas y tal, y otras cosas de sociedad civil, que reunieron prácticamente 1 millón de firmas y lo llevaron a Parlamento diciendo que querían la regularización de 500.000 de inmigrantes. Y claro, esto al gobierno actual le vino genial, le vino en botella. Porque claro, ¿cómo se van a poner algo? Es que les hicieron el trabajo. Entonces, y no contentos, o sea, es que ni siquiera se lo callaron, ni siquiera se lo guardaron un poco, ni siquiera se escondieron un poco las vergüenzas. No, lo expusieron públicamente, hicieron un vídeo al respecto diciendo que no, que esto era por la misión humanitaria, porque claro, la humanidad y los derechos humanos... la excusa clásica. La excusa clásica, ¿no? Y además... Claro, es que una institución que... por lo que debería velar, y una de las cosas que siempre se ha dicho que es la Iglesia, es la piedra inamovible, ¿no? de Occidente, la reserva espiritual y cultural y material en muchos sentidos de Occidente, lo que estamos viendo es que nos está vendiendo. Vamos a permitir una cuña. Sí. Voy a hablar un momento del padre Chad, exorcista creo que del estado de Minnesota, que salió hace poco en el show de Sean Ryan. Y comentaba que la Iglesia había sido infiltrada desde los años 50, precisamente en ese post-1945 que comentábamos antes, por esas élites, y se ve simplemente atendiendo a los casos de abusos infantiles. Es algo muy característico. Entonces, la Iglesia actual no es la Iglesia. La Iglesia actual está infiltrada a niveles elevadísimos por gente que va en contra, precisamente, del reino de Cristo. Si solamente atendemos a eso, ¿no? Sí. Yo lo dejo ahí, no digo que lo opine, pero lo dejo ahí. Es una teoría interesante. En boca de un exorcista. No tengo mucha opinión al respecto, si soy sincera, al respecto de eso. Lo que sé es que sí que la Iglesia está actuando de maneras muy extrañas es que y casi indefendibles, no tiene sentido para los nuestros. El Papa el otro día fue a Algeria a homenajear a algerinos, algerinos que lo que hicieron fue masacrar a cristianos católicos. Sí, y el anterior Papa, el Papa Francisco, hizo una especie de adoración con la Pachamama y figuras... Sí. No, o sea, son cosas completamente que eso en el catolicismo, desde la propia Iglesia lo hizo el Papa, desde la propia Iglesia, eso ha sido excomunión, siempre. Eso es apostasía. Bueno, entonces, pero hicieron los malabares posibles para que no... Sí, claro, bueno, evidentemente. Es que con la teología... Pero van a calzón quitado, en realidad. Es que ya dejan de cortarse desde las Olimpiadas de París, prácticamente. Es que es una locura todo, ¿no? Pero bueno. También con el cristianismo existe el problema de que es una ideología universal. O sea, al final el cristianismo tiene un problema de base que es un poco contrario a nuestro pensamiento, que... y bueno, de hecho, o sea, el marxismo es una traducción del cristianismo, pero más materialista, ¿no? El tema de la historia como línea, ¿no? Y que va hacia el final de los tiempos y que después del final de los tiempos habrá un paraíso. El marxismo coge precisamente toda esa narrativa y lo convierte en otra cosa. En el paraíso proletario, la revolución proletaria, todo esto. Claro, el cristianismo aboga por una universalidad, una igualdad entre todos los seres de todo el mundo, de toda la humanidad. O sea, que yo soy igual a un aborigen australiano, ¿no? Igualdad ante el juicio de Dios, pero no igualdad en la acción. Bueno, pero se supone
voy a hacer de abogada del diablo, porque después te iba a responder de por qué creo que esto es erróneo, pero voy a hacer de abogada del diablo. Y es que se supone que nosotros tenemos que intentar imitar el reinado de Cristo en la tierra. Y por eso mismo es que, pues, ahora han cogido, históricamente nunca han hecho esto, por eso, pero ahora han cogido y han decidido tomar este camino que además, pues, tiene más que ver o encaja más con la ideología del mundo en el que vivimos, de, pues, todos somos iguales. Sí, es súper compatible. Claro, es súper compatible. En realidad yo creo que lo que el cristianismo siempre ha sido es una diferenciación entre la realidad material de los seres humanos y la realidad espiritual. Espiritualmente, con el cristianismo somos iguales, o sea, yo creo que el alma de todos vale lo mismo en nuestra alma, pero creo que materialmente no. Creo que materialmente es una historia muy distinta. Y yo creo que el cristianismo siempre se ha entendido así. Siempre se ha entendido así. Por eso el tema de las dos espadas, ¿no? Pues la iglesia se ocupa de la cosa más espiritual y tú dejas el poder político actuar sobre el mundo material. Pero ahora se está confundiendo todo. Porque dentro de lo que cabe, lo que es el marxismo y lo que es las ideologías liberales, incluso el progresismo y tal, es una religión. O sea, es una espiritualidad, sí, porque se meten en tu espiritualidad, se meten en tu mundo interior y te prometen que el mundo va a ir a mejor. O sea, que después de una revolución o de algo que va a cambiar, ¿no? Después de la Agenda 2030, por poner un ejemplo, tal, el mundo va a ir a mejor, va a ser un paraíso. El mundo va a ser un paraíso después de eso que tiene que pasar. Entonces, dentro de lo que cabe, es una traducción del mundo cristiano en el que hemos vivido. Entonces, claro, el cristianismo tiene ese problema y la iglesia a día de hoy está actuando más en nuestra contra que en nuestro favor. Y esto es algo que hay que enfrentar. Como identitarios, sobre todo en España, hay que enfrentar. No sé si sabes que durante la Reconquista, bueno, esto es una historia muy famosa, pero me hace gracia porque los anglos se enteraron hace poco que Opas le dijo a Pelayo que no se enfrentara a los moriscos, que no se enfrentara, que se podían hacer pactos, que quizá pues económicamente, ¿no? Oye, estamos nosotros tranquilos, es que hay un diálogo muy interesante, nosotros estamos tranquilos, podemos convivir con ellos, tal, y gracias a Dios Pelayo le dice, no, o sea, sois enemigos, os habéis vendido a Satán, tal, y no le hace caso a Opas, que es un religioso, es un obispo. Y hace la guerra, bueno, gracias a Dios. Dios. Guadalete, la mayoría de los visigodos traicionaron a los católicos simplemente por coste de beneficio político. Claro. O sea, al final eso no tiene nada tanto que ver, yo creo, con religión como con cobardía, bueno, pero que aceptación. quiero decir, si hay que pasar de la iglesia y de la religión, aunque sea un rato, pues se hace. Sí, no, pero porque incluso lo hemos puedes hecho coger, antes y nos ha ido bien. Claro, puedes coger incluso la enseñanza de Cristo por fuera de la iglesia, porque Opas no es más que un señor con carne y hueso, ¿no? Sí. Y decir, no viene a traer la paz, sino la espada. Pues ya está, si lo dijo el Salvador, pues por algo sería. No tengo por qué tener aquí un señor que por mucho que lleve túnica, me diga, no, es que esto está mal. Bueno, pues muy bien, pues yo creo que no. ¿No? Entonces, como yo creo que no, y tengo mi alma vale lo mismo que la tuya, que es lo que decías antes, ¿no? Pues no te digo que tenga la autoridad divina, pero creo que esto es lo correcto. Y si tú estás justificada espiritual, ética y moralmente para poder hacer una acción y crees que eso es lo correcto, da igual que te venga el Santo Padre a decirte que no, porque es tu convicción. No es la iglesia la que dicta tu designio, sino el Salvador. Claro. ¿Vale? Pues yo creo que por hoy ha sido intenso, hemos probado un montón de cosas, hemos tocado un montón de palos. ¿Te quieres terminar con algo más o comentar algo más o algo que no te quieres dejar en el tintero, algo que se haya quedado a medias y no quieres que se quede así? Bueno, no sé si sabes lo que son los indoeuropeos, pero... Técnicamente. Bueno, no, son nuestros antepasados más antiguos que vienen de la estepa, ¿no? Y llegan a toda Europa y a través de unas reconstrucciones lingüísticas que se llevan haciendo desde el siglo pasado, nos hemos dado cuenta que la familia de los indoeuropeos, que se expande por toda Europa, es lo que en gran medida nos relaciona, ¿no? A todos los europeos, aunque tenemos niveles de indoeuropeidad de distinta manera. Pues llegaron a la península, hicieron masacres absurdas, fue un reemplazo poblacional, desde luego, pero desde luego
es lo que nos ha llevado a estar aquí, así que bien. Y desde entonces, bueno, los indoeuropeos donde más hay es en el norte de Europa, por eso, de ahí viene toda la parafernalia aria nacionalsocialista, ¿no? De los rubios con ojos azules, sí. Viene un poco de quién tiene más indoeuropeidad, que los españoles en realidad tenemos bastante, y no solo por los que vienen primeramente, sino porque además la Reconquista, esto para recalcar lo importante que siempre ha sido para España el pilar biológico, nuestro pilar étnico. Es que en la Reconquista, además de pues recuperar el poder político de toda la península, la cristiandad, obviamente fueron elementos importantes, fue una limpieza étnica. Fue una limpieza étnica donde acabamos siendo más europeos y más blancos que cuando empezó la Reconquista. Porque expulsamos a todo el mundo que pudiera tener algún ADN un poco raro. Además, repoblamos toda la península con personas del norte. Y además, varias veces, lo que se hace varias veces posteriormente a la Reconquista, se traen comunidades católicas de Alemania y del norte de Europa a España para que repoblen. No de cualquier parte de Europa, no, del norte. Del norte. Porque siempre se le ha dado una gran importancia a nuestro legado, para empezar, visigodo, que no fueron muy numerosos en su día, eso es verdad, pero es un mito fundacional los visigodos en España, y así lo veían nuestros antepasados, y los reyes católicos, de cierta manera, lo que se siente son herederos de los visigodos. Que lo son. Lo son, evidentemente sí. Lo son, pero es además un incluso sentimiento. Étnicamente, perdón. Sí. Pero es que además lo son, es que no es un mito, ellos se sienten, lo son, y lo que es para ellos, aunque no vuelve a tener ese nombre, es recuperar el reino visigodo. Y de cierta manera siempre de ahí ha venido nuestra conexión con el mundo un poco del norte, y por eso se decide traer comunidades católicas, no de Italia, no de Grecia, no de Alemania, comunidades católicas al resto de la península. Entonces creo que es un elemento muy importante de nuestra historia, muy importante que mucha gente quiere obviar, o no, en plan, hay mucho mito de que los españoles somos prácticamente africanos. Sí, bueno, eso lo dicen sobre todo franceses. No bueno, sí, lo dicen franceses y lo dicen también nuestros. Pero que los nuestros, la mitad de la población nuestra en realidad son afrancesados. Es así, desde 1812. Puede ser, sí, no, pero desde luego está ese mito, ¿no? Desde la invasión de los moros en la península. No, es que claro, aquí nos mezclamos todos, tal. Eso es mentira. No hay prácticamente mezcla racial. Es mentira. Vamos, y además demostradísimo. Es que si la hubo, ya se hicieron cargo nuestros antepasados en la Reconquista de echarlos, de que no quedaran en la península. Y por eso, en el norte de África hay más ADN español que en España ADN africano. O sea, muchas personas dicen, no, pero es que claro, hay muchos moros tal que se parecen a los españoles. Claro, es que los moros se parecen a los españoles. No es que los españoles se parezcan a los moros, es que tienen más ADN de la península ellos, precisamente por esto. Porque es que había tal importancia a la etnia y a la sangre y a pues esa herencia europea que nos aseguramos de que España fuera eso, ya en la Reconquista. Puedo incluso darle una vuelta de tuerca, y yo con esto ya me callo, que una de las monedas de cambio más importantes de los reinos de taifas eran las muchachas de los reinos cristianos. Y se utilizaban en Saracusta hasta que se tomó la Ciudad Blanca. Uno de los principales elementos que solicitaban de allí los moriscos para llevar precisamente no ya solamente a África, sino a Asia Menor, eran muchachas blanquitas, posiblemente, a ser posible, pelirrojas, que eran mucho más valoradas, y por eso en Persia hay comunidades de pelirrojos que son herederos étnicos de las muchachas que vendieron como esclavas aquí en los reinos de taifas durante la época de la Reconquista. Y eso es así, es lo que tú dices, que al final hay mucho más ADN peninsular, vamos a decir, porque ya no es ni español, ya es ahí una amalgama en África y en Asia Menor, en Asia Mayor, en Oriente Próximo, que al revés. Y luego está pues lo de cortarse todos el pelo a lo moro, que ahora se ha puesto de moda, y eso ya nos iguala a todos en el mismo nivel de mediocridad. Sí, efectivamente. ¿Algo para cerrar? Pues con eso yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya, pues dar muchas gracias por la invitación. Un placer. Espero no haber dado mucho en la tabarra. Todo lo contrario. Coherente. Y de hecho espero que vuelvas. Tenemos un regalo para ti de nuestro patrocinador. Si me lo dejas, por favor.
Muchísimas gracias. Esperemos haber acertado con la talla. Sí. ¿Vale? Y a ver si podemos hacer camisetas identitarias para toda la organización. Estaría muy bien. Mola, mola, muchas gracias. De nada, un placer. Muchas gracias. Eso es por cortesía de los chavales de la 13ª compañía de la Brigada Paracaidista. Ah, vale, genial. Oye, De la pues BRIPAC 3. habrá que hacer paracaidismo. Pues nada, pues ha sido un placer. El placer es mío, muchas gracias.